Año nuevo, vida nueva. Las cosas viejas pasaron, quedaron atrás. Y la palabra nos dice en Eclesiastés 7:10 que nunca digas todo tiempo pasado fue mejor. Nunca lo digas. Eso no es de sabios hacer esas afirmaciones. Y no lo digo yo, lo dice la palabra en Eclesiastés 7:10. Mis amados, muy buenos días. El Señor hoy especialmente hoy los bendiga grande y ricamente. Para nosotros es un gusto, créannos que es algo que nos alegra el corazón a mi esposa y a mí estar reunidos en este momento con todos ustedes. Es para nosotros no es un trabajo, es algo que hacemos y lo hacemos con todo el gusto y con todo el ánimo que podamos tener. Vamos a orar, vamos a presentarnos delante de nuestro Padre Celestial, Yahweh nuestro Dios, Jehová nuestro Dios, el Dios de Abraham, de Isaac, el mismo Dios de Jacob, el Dios de Moisés, el Dios de Nehemías, el Dios de Jeremías, el Dios de Pedro, de Pablo, de Juan, de Marcos, de Mateo, de Santiago, de todos esos hombres valientes que están en las Escrituras. Bueno, se me escapa alguno. Padre bueno, Señor amado, en el nombre de Jesús, hoy venimos delante de ti. Nos presentamos, Señor, delante de tu gran trono. Y lo hacemos porque siempre que venimos delante de ti, nunca nos vamos con las manos vacías. Siempre tienes algo bueno, extraordinario, maravilloso para nosotros. Tienes una palabra de poder. Y nosotros, Señor, nuestra vida la construimos con palabras. Antes de los hechos y de las acciones están las palabras. Lo que vamos a hacer, lo que voy a hacer, lo que estoy haciendo, lo que hice. Esas palabras forman nuestra vida, construyen nuestra vida. Señor, te damos gracias porque tu palabra es fundamento para nosotros. Es la base, es, Señor, los fundamentos sobre los cuales construimos el edificio de nuestra vida. Gracias te damos, Dios, primeramente por ser nuestro Padre. Te damos gracias también por tu Hijo, por Jesucristo, nuestro Señor, tu Hijo, a quien entregaste en la cruz del Calvario por todos y cada uno de los seres humanos que estamos en la tierra. Señor, ¿cómo podríamos pagarte? ¿Cómo podemos decirte una expresión que alcance para poder darte gracias por tu infinito amor? Gracias, Dios. Y en este día, Padre bueno, te pedimos que hoy nos bendigas. Bendícenos, Señor, hoy. Necesitamos tu bendición. No iniciamos el día, no salimos a ningún lugar sin tu bendición, porque la necesitamos permanentemente. Ella es nuestra fortaleza, ella es nuestra esperanza, ella es nuestra maestra, la que nos enseña permanentemente. Gracias, Dios, por tu bendición. Gracias, Dios, por la casa, por el techo que nos resguarda. Gracias, Dios, por el alimento que está puesto en la mesa. Gracias, Dios, por la persona que pusiste a nuestro lado para que nos acompañáramos. Porque tú dijiste en tu palabra, no es bueno que el hombre esté solo. Le pondré a su lado una compañía exacta, la que él necesita, la que todos y cada uno de nosotros los hombres necesitamos. Una ayuda idónea. Gracias, Padre, te damos por ella. Gracias te damos por los hijos, por los nietos, aquellos que los tenemos. Gracias, Dios, aún por los bisnietos, aquellos que los tienen. Gracias te damos, Señor, en este día. Ahora te pedimos humildemente, Padre bueno, Señor, que nos hables. Háblanos. Estamos a la expectativa de tu palabra. Señor, yo te doy gracias porque me permites ser un instrumento en tus manos para hablarle a mis hermanos, a todas las personas que se acerquen a este video. Gracias, Dios. Yo te doy gracias, Señor, porque soy un instrumento en tus manos. Y para mí es algo muy valioso.
Y cada vez, Señor, que hablo de ti, que hablo de tu palabra, Señor, yo mismo me enriquezco mi ser interior. Gracias te doy, Señor, por haberme escogido. Gracias para hacer lo que estamos haciendo. Gracias te damos, Padre, en este día. Bendícenos, bendícenos, Padre, bendice nuestro entrar y bendice nuestro salir. Bendice nuestro trabajo, bendice nuestra casa, nuestro techo. Bendice toda la familia, todo, Señor. Bendice a Colombia. Gracias, Padre. Amén y amén y amén. Bueno, amén. Salud. Bueno, hemos venido hablando de un tema que he titulado Año Nuevo, Vida Nueva. Y partimos de un principio muy, muy importante. Nunca, nunca, jamás digas todo tiempo pasado fue mejor. La palabra dice que eso no es de sabios. No es de sabios afirmar esas expresiones. Entonces, es lo que el Señor nos está enseñando. Está ahí en Eclesiastés 7:10. Sin lugar a dudas, mis amados, nosotros todos los días estrenamos un día. Ahora estamos estrenando año. Hace 6 días empezó el año. 6 días, ¿no? Sí, hace 6 días empezó el año. Es nuevecito, lo estamos construyendo, lo estamos proyectando con aquellas cosas que aprendimos el año pasado. Las estamos aplicando para este año 2017, 2027. No, uy, Dios mío, estoy mal. 2023, disculpen. Las palabras se me atropellan en la cabeza. 2023 es un año bueno, es un año nuevo, es un año precioso, es un año de bendición para nosotros. Así lo declaramos. Y no solo declaramos, sino que aprendemos a través de la palabra para poder que este año sea una realidad en nuestras vidas. Amén. Una bendición. Entonces, para aprender fuimos a una porción de la palabra muy interesante. Está en la primera carta que Pablo le escribe a la iglesia en Tesalónica, en el capítulo 5. Primera carta de Pablo a Tesalónica, capítulo 5, y leímos del versículo 16 en adelante. Y miren ustedes lo que encontramos interesante para aquel que acaba de llegar hoy. Dice, estén siempre alegres. Primera recomendación del Señor, estar alegre. ¿Por qué no vamos a estar alegres? Mire, aún de pronto somos criticados socialmente porque no es que no le tengamos temor a la muerte, miedo a la muerte. Todos vamos a morir. De pronto le tenemos temor es cómo vamos a morir. El dolor, le tenemos miedo al dolor, al accidente, en fin. Pero en algún momento el Señor nos va a llamar a su presencia. Eso es una realidad, no lo podemos negar. Entonces, el Señor nos da una serie de recomendaciones a través del apóstol Pablo. La primera está ahí en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 16. Dice, estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias a Dios en toda situación, porque esa es la voluntad de Él para nosotros en Cristo Jesús. No apaguemos el espíritu, no despreciemos las profecías, todo sometámoslo a prueba, aferrarnos a lo bueno, a las cosas buenas del Señor y evitemos toda clase de mal. Son 7 cosas muy importantes que debemos tenerlas presentes, aquellas cosas que no debemos hacer, no que no podamos hacer lo que queramos los seres humanos, tenemos el libre albedrío, pero hay cosas que no podemos hacer nosotros como creyentes en el Señor y en quien hemos puesto nuestra fe y nuestra confianza. Entonces, esos son los deseos y las recomendaciones del Señor para nosotros en este año 2023. El 22 ya quedó atrás, ya no podemos hacer absolutamente nada. Lo que hicimos, las cosas buenas que hicimos en el 2022 nos van a ayudar a construir el 2023.
Pero lo importante es nunca digas, y lo dice la palabra en Eclesiastés 7:10, nunca digas que todo tiempo pasado fue mejor. No, el mejor tiempo es este, el presente, hoy. Hoy es el mejor tiempo de nuestra vida. Entonces, el Señor nos va enseñando que estemos alegres, que oremos sin cesar, que demos gracias a Dios en toda situación, que no apaguemos el espíritu, que no despreciemos las profecías, que lo sometamos todo a prueba. Eso es lo que el Señor nos está enseñando en esta semana. Ayer veíamos, hablábamos de no apagar el espíritu. Eso es algo que en nosotros, no sé cómo explicarme. Hay un gozo, hay una alegría, una paz que el Señor coloca en nuestro ser interior que nos permite caminar sin la carga, sin el peso del temor, del miedo. Y sobre todo el miedo a lo desconocido. Y si hay algo desconocido, es el futuro. No lo conocemos, pero podemos, a través de la palabra, ir formando el futuro. Lo podemos formar, lo podemos ir construyendo, porque lo que hagamos hoy va a producir un resultado. El resultado puede ser hoy mismo, o puede ser mañana, o pasado mañana, o en una semana, en un mes, en 2 meses, en 6 meses puede salir el resultado de algo que hicimos hoy. No lo sabemos. El estudiante estudia hoy para presentar un examen en un mes. Entonces, tal cual estudie hoy, le va a ir en el examen. Igual nosotros, tal cual sea tu día hoy tiene que ser un día especial. Hemos hablado a las personas muchas veces, por ejemplo, dentro de la familia tiene una dinámica, y es una dinámica muy fuerte, y la dinámica entre la pareja, el esposo y la esposa, es muy fuerte, porque somos 2 personas diferentes, pero eso no hace, digamos, como dijéramos, no nos da pie para enfrentarnos y herirnos, lastimarnos física o emocionalmente. No, gracias a Dios somos diferentes. Somos diferentes 2 personas, empezando que el uno es un hombre y el otro es una mujer. Ahí ya parte la diferencia. Entonces caminamos 2 personas diferentes que tenemos que ponernos de acuerdo. Y eso es lo que el Señor nos enseña en su palabra, lo que nosotros debemos hacer. Ayer veíamos que no debemos apagar el espíritu. Tenemos que caminar fundamentalmente en las cosas que el Espíritu nos enseña a nosotros. Y cuando hablamos del Espíritu, estamos hablando del Espíritu Santo de Dios. Claro que sí, estamos hablando de que el Señor nos muestra el camino. El Señor va abriendo el camino. El Señor nos da los resultados de lo que nosotros hagamos. No apaguemos el espíritu. Tenemos que estar en permanente conexión con nuestro amado Señor y Dios. Esa fue la recomendación de ayer. Y esa relación con el Espíritu es una relación hermosa. El Espíritu nos va hablando. Eso es algo maravilloso. Tú no estás solo en esta tierra. Si tú has creído en nuestro Padre Celestial, en Dios, en Yahweh nuestro Dios, en Jehová nuestro Dios, Él camina con nosotros. Hago un paréntesis, porque alguien me preguntó, ¿por qué cuando hablas de Dios hablas de Yahweh? Yahweh es el nombre bíblico en el hebreo antiguo. Yahweh, o la traducción latina al latín, después de que ya se conoce la palabra, la escritura del latín, aparece Jehová. Jehová, Jehová o Jehová, es Dios. Dios para nosotros, el Señor de nuestras vidas. Entonces, sí, y de acuerdo a lo que Dios haga, tiene un nombre. Elohim es otro nombre, Adonai, en fin, son el Shaddai, en fin, pero estamos hablando al mismo Dios de Israel, al Dios de la Escritura. A ese Dios estamos nosotros
hablando y estamos obedeciendo. Bueno, sigamos adelante. Entonces, decíamos ayer que no debemos ni podemos apagar el espíritu, que en el espíritu tomamos decisiones. En el espíritu tomamos decisiones. Muchas veces las tomamos en nuestra parte emocional y a veces, y cuando hablo de la parte emocional estoy hablando de la parte almática. La parte alma en el griego es psique. Estamos hablando con nuestra psique, psiquiatría, psicología, de ahí vienen esas palabras. Entonces, cuando estamos hablando del alma, estamos hablando de la psique, de nuestro ser interior, de lo que nosotros somos, de nuestra alma. Estamos hablando de eso. Mi relación con Dios no es una relación física. No es una relación de darnos golpes de pecho, darnos látigo, o ir de rodillas a un cerro, o cargar en una procesión, en una Semana Santa, una cruz de madera pesada al hombro y que con eso nos van a perdonar. No. El Señor ya nos perdonó a todos en la cruz del Calvario. ¿Ustedes sí sabían eso? A todos los seres humanos nos perdonó Dios en la cruz del Calvario. Él murió como un sacrificio vivo, el Cordero perfecto inmolado en la cruz del Calvario. Entonces, ¿qué es lo que yo debo hacer como ser humano? Aceptar ese sacrificio, aceptarlo para mí, aceptando a Cristo Jesús en mi corazón. Y cuando yo he abierto mi boca y he declarado que acepto al Señor Jesucristo como Señor de mi vida, como mi Señor y mi Salvador, a partir de ese momento dice la palabra que somos declarados hijos legítimos de Dios. Eso es lo que somos nosotros. Y eso es lo que el mundo no entiende. Y bueno, antes de conocer al Señor yo pensaba igual. Ya era un ateo, pensaba en tantas cosas y ponía doctrinas religiosas por delante y doctrinas que la verdad nunca me dieron una verdadera respuesta, mientras que la palabra sí. Y es interesante. Ayer veía en internet, abrí un video muy interesante de un hombre mayor, ese era un hombre de unos 60, 65 años, que fue sacerdote y fue un sacerdote español dentro del Vaticano. Y él expresa de una forma hermosísima cómo fue que conoció el amor de Dios, cómo fue que conoció a Jesucristo y llevaba muchos años en la fe católica. Y un día descubrió al Señor y leía esta palabra, pero leía otros libros adicionales, breviarios, leía libros que trataban de explicar lo que está aquí. Pero para eso nosotros, para entender este libro, necesitamos solo de un maestro, el Espíritu Santo de Dios. Pero bueno, sigamos en la enseñanza que traíamos. No apaguemos el Espíritu. Y hoy la enseñanza que nos está dando el Señor en el versículo 20 dice, no desprecien las profecías. Otro consejo extraordinario de Dios, no despreciar la profecía. La palabra profética es la que hoy nos está advirtiendo de algo que puede pasar hacia el futuro, más adelante. Puede ser en 5 minutos, en media hora, en un día, en un mes, en un año, en 5 años, no lo sé. Pero que la palabra profética real, la palabra profética que viene de Dios, esa palabra se hace realidad todos los días. Todos los días la palabra, nosotros leemos la palabra. Esto es para nosotros palabra profética. Cuando la palabra nos está diciendo a nosotros, mire, den gracias a Dios por todo, eso es palabra profética. Porque eso va a producir un resultado. Una profecía siempre produce un resultado. Y nos está diciendo, no apaguemos el espíritu. Esa es la palabra profética. Está ahí en la primera carta de Tesalonicenses, capítulo 5. Y hoy la palabra en el versículo 20 dice, no desprecien las profecías. Cuando uno entra a la iglesia cristiana, uno descubre aquello, las profecías. Y de pronto hay personas que
dicen palabras proféticas que yo diría que en algún momento se pueden convertir en palabras de adivinación. Y hay que tener muchísimo cuidado, porque la palabra profética real es esta. Esta es la palabra profética. Aquí está todo lo que el Señor quiere que nosotros sepamos. Cuando tú abres este libro, el Señor te habla, y esa es la profecía. Entonces, cuando alguien lanza una palabra que dice que es profética, debemos preguntarnos, ¿será cierto o será falsa? Eso no es porque el profeta lo diga, sí, así será, y no lo sabemos, porque una persona que se autodenomina, o alguien lo llamó profeta, o se autodenomina profeta, proclame una expresión. Es muy delicado, es muy delicado. Para nosotros, profetizar, óigame bien, a alguien es hablar la palabra del Señor. Por ejemplo, lo que estamos haciendo nosotros es profetizando. Si el Señor nos está dando una recomendación, no apaguen el espíritu. Eso es una palabra profética, porque eso tiene un resultado hacia el futuro. Si nosotros no apagamos el espíritu, eso va a tener un resultado, una consecuencia hacia el futuro. Y el consejo de hoy, ahí mismo, el capítulo 5 de Tesalonicenses, en el versículo 20 es, no desprecie la profecía. Téngale cuidado, hay que oírla. Porque la profecía no es algo que alguien decida de pronto o por proclamación del profeta. Porque puede ser engañado o el profeta, o puede ser engañada la persona que oiga la palabra profética. Hay que tener mucho cuidado. Si un hombre de Dios que conocemos, sabemos por su ejemplo de vida y por su palabra que es un hombre de Dios, oímos su palabra, su enseñanza. Nos convertimos en profetas cuando hablamos la palabra hacia alguien. En este momento yo me convierto en un profeta porque estoy advirtiendo, digo, den gracias a Dios en toda situación. Eso es una palabra profética, porque si tú lo cumples, va a venir un resultado. Y hoy estamos hablando, no apaguen el espíritu. Eso es una palabra profética. Y yo la tomo de la Escritura y la lanzo. La estudio y la lanzo. Hoy nos está diciendo, el libro nos está diciendo en el versículo 20 de 1 Tesalonicenses 5:20, está diciendo, no desprecien las profecías. Nada, es que ese hombre vino, ese profeta vino y dijo un poco de cosas y eso vino hace como 5 años y eso no se ha cumplido. No, es que nosotros oímos la profecía. La palabra profética que se cumple es esta. Porque si tú no cumples lo que la palabra nos ordena, tengas la plena seguridad que el resultado va a ser nefasto. Si la palabra nos dice, ame a tu enemigo, eso es una palabra profética. Y si yo no la cumplo, yo no amo a mis enemigos, sino que los odio, los desprecio, los echo fuera. Esa palabra no va a producir un resultado. Si yo amo a mi enemigo, eso va a producir un resultado en mí, primeramente en mí. Y cuando ese resultado se produzca, se va a producir en el enemigo. Bueno, entonces nos está diciendo en el versículo 20, ahí de la primera carta de Pablo a Tesalónica, no desprecien la profecía. Entonces, uno no puede saber realmente, hablando de profecía, si es verdadera o es falsa. Podemos decir que es verdadera cuando esa profecía se cumple. Ahí es donde podemos decir, las profecías simplemente las escuchamos. Entonces, alguien dijo por allá como en el siglo XV o XVI, un profeta que se levantó y dijo, el Señor nos prometió que Él volvía por su pueblo. Alguien se levantó y dijo, un profeta del siglo XV, XVI, el Señor ya viene tal día y nos preparamos. Entonces mucha gente vendió y regaló sus bienes y no siguieron trabajando, sino que se empezaron a reunir y llegó el día. Y el Señor, estamos hablando hace 5 siglos atrás, el Señor no vino. Nosotros no podemos ponerle fecha al Señor.
No es que el Señor, estamos ya en los últimos tiempos. Eso lo venimos diciendo hace mucho rato, de que ya estamos en los últimos tiempos. Es que el pecado, sí, el pecado cada día, entre más gente haya, más pecado habrá en el mundo. Y ya somos casi 7,000 millones o 8,000 millones de personas en el mundo. Entonces, el pecado abunda, claro que sí. Pero también cuando el pecado empieza a abundar, empieza la gracia también a abundar. Él lo dice la palabra, no lo digo yo. Donde el pecado abunda, sobreabundará la gracia, dice la Escritura. Entonces, ¿cómo puedo yo saber si una palabra profética es verdadera o no es? ¿Cómo saberlo? ¿Cómo? Pero partamos de un principio. Las palabras proféticas son verdaderas. ¿Saben cuándo? Cuando se cumplen. Pero yo no puedo que un hombre de Dios, un pastor, se paró allá y proclamó. No lo sé. Si será cierto o no será cierto. Yo oigo la palabra y punto. ¿Ah? Y espero en el Señor. Me preparo. Porque el hombre dijo, no es que el mundo se va a acabar en 10 días. Bueno, me preparo. Si de pronto he peleado con mi esposa, con mis hijos, voy y me amisto con ellos por si acaso. Pero no es que sí, el mundo se acaba en 10 días y empiezo a regalar las cosas. No, así no es. La palabra profética se cumple, el día que se cumple la palabra profética, ese día, podemos decir, es una palabra verdadera. Miren lo que dice Deuteronomio 18:21. Dice, pero si dices en tu corazón, Deuteronomio 18:21, pero si dices en tu corazón, ¿cómo podré saber la palabra que el Señor nos ha hablado? Cuando un profeta hable en el nombre del Señor y esa palabra no suceda ni se cumpla, tal palabra no viene del Señor. El profeta ha hablado con presunción. Él presume, medio adivina. Pero no debemos asustarnos, ni temer. No, caminamos en el amor de Dios. Lo que nos sostiene a nosotros es el amor de Dios. Y si una palabra profética que lance a alguien, un pastor, alguien que se autodenomine profeta, si esa palabra va en contravía de la doctrina, de la palabra del Señor, no es verdadera. Si la palabra, alguien se para y ahí dice, hoy tenemos que salir con un palo a golpear a nuestros enemigos. Esa palabra no puede ser profética, ni puede venir de Dios. ¿Por qué? Porque va en contra de la palabra. Porque la palabra dice que debemos amar a nuestros enemigos. Así es sencillo, mis amados. Así es sencillo. Cuando la palabra va en contravía de la doctrina. Si la palabra va en contravía de la doctrina, no es una palabra verdaderamente profética. Y ahí lo leíamos en Deuteronomio 18:21. ¿Cómo podré saber la palabra que el Señor me ha hablado a mí? Cuando un profeta hable en el nombre del Señor y esa palabra nunca suceda. Esa palabra no viene de Dios. Imagínense ustedes, desde la antigüedad viene escrita la palabra profética de la venida del Señor Jesús. Y saben ustedes que vinieron muchos autodenominándose el enviado, el elegido, el Mesías. Vinieron muchos antes del Señor, muchos. Pero en el Señor se cumplieron todas las profecías. No recuerdo exactamente el número, pero se cumplieron un sinnúmero de profecías. Muchísimas profecías se cumplieron, no más el nacimiento. No recuerdo el profeta Isaías que dice, y tú, Belén de Efrata, verás la luz. Es una profecía que se cumplió. El Señor Jesús nació en Belén. Bueno, es una historia bastante interesante. Entonces, si la palabra profética va en contra de la palabra de Dios, olvídese, no viene del Señor. Dice Isaías 8:20, dice, a la ley y al testimonio
tenemos que ir a la ley y al testimonio. Si no hablan de acuerdo a esta palabra, es porque no les ha amanecido. No han conocido al Señor. Y la palabra tiene que cumplirse. La palabra tiene que ir de acuerdo a lo que el profeta dice, o lo que el profeta dice tiene que ir de acuerdo a la palabra. Para terminar voy a leer Éxodo 17, del 13 en adelante. Voy a leer rápidamente, se me acabó el tiempo. Dice: pero el pueblo tuvo sed allí y la gente murmuró contra Moisés reclamándole: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestro ganado? Y oró Moisés al Señor y dijo: ¿qué voy a hacer yo con este pueblo? Un poco más y me apedrean. Entonces el Señor le dijo a Moisés: pasa al frente del pueblo y lleva contigo a algunos de los ancianos de Israel. También tu vara con la que golpeaste el río o el mar, tómala en tu mano y ve. Y he aquí que yo estaré delante de ti sobre la roca de Horeb. Tú golpearás la roca y brotarán agua de ellas para que la gente beba. Esa es una palabra que el Señor le dio a Moisés. Si tú haces eso, mire, escoge unos ancianos, vamos a ir a un lugar donde yo le voy a mostrar que se llama la peña de Horeb o la peña de Masá. La peña de Horeb la conocemos más, y con la vara que yo te di, con la vara que tú tienes, vas a golpear la peña y de ahí va a brotar agua. Eso es palabra profética. A Moisés le habló Dios una voz. ¿Cómo le habló? No sé, no lo sé, pero Dios le habló a Moisés. Y le dijo: haz esto. ¿Y qué hizo Moisés? Entonces dice: y Moisés hizo ante la presencia de los ancianos de los hijos de Israel lo que Dios le había mandado. ¿Y qué pasó? Cuando él golpeó la peña, brotó agua de la peña. Ah, la peña de Horeb. Cristo es la peña de Horeb. Wow, de él brota agua de vida para nosotros. Hay que golpear la peña, hay que ir a Cristo Jesús. Esto es una enseñanza hermosísima, mis amados. Dice, en el versículo 7, dice: y puso a aquel lugar el nombre de Masá y Meribá, porque los hijos de Israel habían contendido, habían peleado entre sí, y porque habían provocado al Señor al decir: el Señor, nuestro Dios, está contra nosotros. Dudaron. Después de que el Señor les había demostrado su poder. Nunca debemos dudar de nuestro amado Señor y Dios. Nunca. Hay una peña de Horeb en muchos lugares. Esta es la peña de Horeb para nosotros. De aquí brota agua viva de fe. De aquí la palabra nos da vida. La palabra es el agua de Dios, la bebida que Dios nos da para que sobrevivamos en este desierto, en este mundo. Dejémoslo ahí nomás. Oremos al Señor. Oremos a nuestro Padre Celestial. Amado Señor Dios y Padre, te damos hoy gracias, Señor. Oh, Señor, no sabremos cómo agradecerte, cómo expresar con palabras humanas, Señor, el amor que tú tienes para nosotros y el amor de nosotros hacia ti. Señor, te amamos y te probamos nuestro amor y nuestra fe con nuestra vida, con nuestro comportamiento, con las cosas que hablamos, con las cosas que vemos, con las cosas que hacemos, con toda nuestra vida. Damos fe de que tú eres nuestro Señor, eres nuestro Dios y nuestro Padre, y que caminamos conforme a tu palabra, conforme a lo que tú nos has dicho en tu palabra, nosotros caminamos. Te damos gracias, Padre de la gloria. Hoy, Señor, bendecimos la vida de Xiomara Sosa, Padre. La bendecimos con toda bendición. Bendecimos la vida de Jorge y Yolanda Dufo, a todos ellos en su casa, a todos, Señor. Los bendigo del mayor hasta el menor. Amparito y Guillermo, par de viejos que amamos, los amamos, los bendigo a sus hijos, bendigo toda su casa, a todos, del mayor hasta el menor. Bendecimos la vida de Zulima Yáñez, Señor, la bendecimos a ella, Padre, bendícela, abre caminos nuevos para ella en su vida, Padre.
Señor, bendícela, dale claridad y luz en su pensamiento. Bendecimos hoy la vida de Sonita, de Otoniel, nuestros amigos. Los bendecimos, Señor, y te damos gracias porque tus amores han ido con ellos, Señor, y han caminado contigo y tú los has bendecido, Padre. Oh, Señor, levántalos, sácalos adelante, que sean bendición y que sean testimonio allí en el pueblo. Bendecimos hoy también la vida de Tina y Yu allí en los Estados Unidos. Los bendecimos a todos. Alfonso, el más viejo, lo bendecimos al viejo, lo bendecimos con toda bendición, y de ahí hacia abajo a todos, hasta el más niño, el más jovencito, a Jordi, a Olivia, a todos los bendecimos, a Tina, a su hijo, a su hija, a todos, al yerno, los bendecimos a todos en el nombre precioso de Jesús. Y bendecimos de una forma muy especial a Jorge y a Liliana allí en el Ecuador, en San Gabriel, Ecuador, una pareja extraordinaria. Los bendecimos, Señor. Envía tus ángeles que vayan delante de ellos. Ayer cumplió Jorge, cumplió año, hoy lo bendecimos, te bendecimos, tocayo, te bendigo con toda bendición del Señor, te bendigo, ya nos veremos pronto. Gracias te damos, Señor, por este día. Bendícenos a todos nosotros, bendícenos, Padre, en el nombre de Jesús, amén y amén y amén. Mis amados, les habló el pastor Jorge Lagos, psicólogo especializado en familia. Y déjenme decirles algo ya para terminar. Este año que empieza será el mejor. Dios les bendiga grandemente.